La historia de hoy es un claro ejemplo de perseverancia y de pasión como motor para reinventarse. La historia de Verónica Marcelo, gerenta general de Natura, que está hoy con nosotros para contar su historia de vida, que realmente es apasionante, porque nació en el mundo de la industria de la cosmética como vendedora, como mal dicen, revendedora, y terminó como gerenta general. Y quiero que me cuentes todo ese proceso. ¿Cómo estás, Vero? Hola, ¿qué tal? Feliz de estar acá y espero que hagamos una linda charla. Y feliz de recibirte, y estoy segura que tu charla y tu historia va a inspirar a muchas personas. Contame ese proceso, contame el primer día que vos dijiste, bueno, yo quiero dedicarme a esto, sos licenciada en turismo de profesión, en tus orígenes, y dijiste, bueno, ahora quiero vender productos de cosmética. ¿Te acordás de aquel día y cuál fue tu primer producto? Primero me acuerdo perfecto de los días. Primero, el día que conocí Natura. Te puedo decir que fue el 11 de julio del año 2000. ¿Y por qué? Porque fue el día que nació mi hija, que me regalaron un estuche mamá y bebé, y que para mí era, yo no conocía Natura. Imaginemos que Natura tiene 30 años, cumple este año en Argentina, y eso fue en el año 2000, o sea, hace 24 años. Hacía muy poquito que Natura estaba en Argentina, entonces me regalan un estuche mamá y bebé. Lo ¿Cuántos empiezo a años usar. tenías? Yo en ese momento tenía 28 y empiezo a usar los productos con mi hija, con Jimena, listo, pasa. Y a los 3 meses, 2 meses y algo, mi marido llega un día a casa. Mi marido, nosotros tenemos un hijo más grande, pero él siempre soñaba con tener una hija, entonces tenía obsesión con ella. Llega a casa de trabajar y dice, Jimena no huele igual. Esa frase fue clave. Yo dije, sí, pues se me terminó lo que usaba, punto. Al otro día me llaman de Natura y yo no entendía cómo, al teléfono fijo, digo, ¿no? Año 2000. Sí. Teléfono fijo, me llaman de Natura, que alguien había llamado pidiendo productos mamá y bebé. Él quería que Jimena oliera igual. Ahí empieza mi conexión con Natura. Okay. Entonces o sea que tu marido te fue llevando directamente a ese él siempre camino. dice que fue mi faro en ese sentido, y yo me río, pero fue así. Entonces yo dije, fue él. Bueno, listo. Quiero colonias mamá y bebé, que era el producto tan especial que la distinguía, que hacía ese olorcito. Fueron muy audaces en ese momento porque, claro, alguien que llamara que quería productos a Natura era como loco. Entonces vino una supervisora de ventas a casa a traerme los productos de mamá y bebé, y ahí me muestra todo lo que Natura tenía. Y justo, yo te dije que conocí Natura en julio, en octubre del Día de la Madre, entonces me invita a ella a un showroom donde iban a mostrar todo lo que tenía en la propuesta para el Día de la Madre. Yo le digo a mi vecina, a Pau, ¿me acompañas? Vamos con las nenas, las dos teníamos nenas chiquititas. Bueno, fuimos a ese showroom y ahí me hice consultora de belleza, que es vendedora. ¿Y por qué? Porque yo dije, con 3 estuches del Día de la Madre ya puedo empezar a vender para mi mamá, para mi suegra y para mí. Listo, ya tengo los regalos. Bueno, ¿qué pasó? Nunca llegaron a ese destino porque cuando me llegaron los productos, viene una mamá a traerme a mi hijo más grande de un cumpleaños y me dice, no me digas que vos vendes Natura. Los vio arriba de la mesa, que yo los tenía preparados. Y entonces ella me compró 2 de esos estuches y yo dije, bueno, esto está bueno, esto de vender. Y yo venía como en una crisis existencial. Yo, licenciada en turismo, trabajaba en ese momento en agencias de viajes, tenía al más grande. Después de que tuve al más grande empecé a hacer trabajos más freelance y demás. Ya con la nena, ahí estaba como en licencia y redefiniendo qué iba a hacer, cómo me iba a administrar, que si viajes, que si no viajes y demás. ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí tenía 28. 28. Entonces ahí es cuando digo, bueno, voy a empezar con esto, que era un mundo nuevo. Yo no conocía lo que era la venta directa tampoco, y empecé con las mamás del jardín, con la familia, a vender. Tus primeras clientas. Las primeras clientas. Y voy a decir, la mamá que me compró los 2 primeros estuches, se llamaba Mónica, la mamá de Camila, y ahí empecé, y fui enganchando. Y después que pasaron unos años, en el 2004, en una caja de pedidos, llega una carta, que todavía la conservo, donde Natura buscaba supervisoras de ventas para la zona en la que yo vivía, y puse esa carta en la heladera con un imán, la dejé. Y ahí después envié un domingo a la noche el currículum y empecé el proceso de selección y quedé como supervisora de ventas, así que ahí empezó mi carrera ya a trabajar en Natura hace 20 años. ¿Y cómo llevaste a ser gerenta general?
Creo que hubo caminos que se fueron encontrando. Yo encontré en Natura un lugar que me permitió crecer, ser yo misma y aprender mucho. Primero, esos primeros años, desde el año 2000 hasta el 2004 que ingreso a trabajar a la empresa, conocer lo que era el campo, ¿no? Lo que era la venta directa, los aprendizajes que me dejaron compañeras consultoras, revendedoras de los productos. Tengo 1000 de anécdotas y miles de aprendizajes. ¿Qué consejos podés dar para ser una buena vendedora, un buen vendedor? Principalmente conocer los productos y también conocer al cliente, dedicarle tiempo y entender que si querés tener un cliente, tal vez algunas ventas tengas que decir que no, porque si no tenés el producto para ese cliente, lo que considerás que es lo apropiado, es mejor decirle, mira, no, no, pero conservas un cliente. Entonces, las relaciones es súper importante, las relaciones que establezcas y de confianza con los clientes. Esa fue por lo menos mi técnica y que fue un aprendizaje, porque yo vender así nunca lo había hecho. La venta directa para mí era un canal que ni conocía, no usaba y como te decía, el aprendizaje, lo que conocí de otras personas y lo que me abrió la cabeza de lo que hace la venta directa en las personas y en el desarrollo. Entonces, cuando ingreso a trabajar en Natura como supervisora, para mí esa experiencia fue grandiosa porque me permitió poderme poner en los zapatos del otro que necesitaba. Y por otro lado encontré una empresa que daba las oportunidades de desarrollo y que apostaba en las personas para desarrollarnos, siendo quienes somos, ¿no? ¿Y te costó esa transición de empleada a empleadora? ¿De empleada a jefa? Creo que fue un proceso. Entonces, hoy sigo siendo empleada, ¿no? de la organización, bueno, pero en el liderazgo de equipos. Exacto. Y demás. Fue toda una transición y un aprendizaje y también yo algo que siento que trabajé mucho fue yo soy muy curiosa, entonces esa curiosidad a mí me llevó a, no, esto tengo que aprender un poco más y acá tengo que poder seguir evolucionando. Y encontré esos espacios y no me quedé, porque hubo también mucho de mi parte de querer ir aprendiendo y demás. Y en esa transición que vos decís a ir teniendo equipos, haber hecho el trabajo, haber sido, ¿no? Haber estado en el campo. Claro, me facilitó. Incluso a mí me comunican que pasaba a ser gerente general de Argentina el 13 de marzo del 2020, el viernes 13 de marzo. O sea, en las puertas de la pandemia. A la semana se cerró todo y hubo que transformar el negocio. Otro desafío, porque pasar de la venta directa a la venta de catálogo virtual, imagino que no habrá sido fácil. No, y tuvimos un montón de cambios que hoy digo fueron todos muy buenos y tengo también miles de anécdotas ahí, pero en ese momento yo me acuerdo que llamé a un ex gestor mío que ya no trabajaba en Natura, pero lo llamé para contarle, ¿no? Y ahí yo les digo, ¿a vos te parece en este momento justo me toca este desafío, ¿no? Uno trabajó tanto para, ¿no? Y en este momento que me toca este desafío, puertas de pandemia y demás. Y él me dijo algo que para mí fue una gran enseñanza y lo tomo. Me dijo, en vez de pensar eso, ¿por qué no pensás que tenés vos de diferente para que en este momento te toque y agárrate de eso para seguir adelante? Y la verdad es que lo tomé y me puse a pensar, ¿qué fortaleza tengo yo? Eso te quería preguntar. ¿Qué tenías de diferente o qué tenés de diferente? Y ahí creo que haber hecho todo el recorrido, desde ser consultora, pasé a ser supervisora de ventas, gerente de ventas, después estuve en marketing en la región, fui gerente comercial. Cuando asumí, y había que hacer tantos cambios para poder cuidar a las personas y hacer además que la economía de cada uno siguiera circulando y de la empresa también, la gente creyó en mí. La gente creía en alguien que había pasado por los distintos estadios. Que venía de abajo y que se fue haciendo. Sí, y entonces, pero Vero, ¿cómo vamos a hacer? ¿No? Las supervisoras me preguntaban, ¿cómo vamos a hacer para cambiar y que en vez de revista física fuera revista digital? ¿Cómo va a hacer la gente? Yo decía, si hacemos esto y si podemos hacer el otro y si hacen... Y me creían. ¿Y vos creías en vos? Yo creo que muchas... otras personas creyeron más en mí que lo que yo creía en mí. ¿Sufriste el síndrome de la impostora? Teniendo en cuenta que venías de abajo, de una carrera, digamos, en ascenso, que no es lineal, pero si bien es hacia arriba. Muchas veces. Viste que hay una frase que dice como, impostalo hasta que sea verdad. Y sí, yo
tuve todos, ¿no? Las inseguridades plenas, el tener que demostrar que yo podía, el tener que demostrar también que no me elegían por ser mujer, sino por las condiciones que yo tenía, el capacitarme, si todos se capacitaban 100, yo sentía que me tenía que capacitar 200. Estar en ámbitos donde me encontraba en una mesa de todos hombres, o de la mayoría hombres, y esperar que las preguntas que hacían hombres para decir, a ver, ¿está ahí a la altura la que estoy pensando yo? Sí, todo eso me pasó. Hoy me siento mucho más segura, pero digo, fue toda una construcción. Como que te costaba sentarte, digamos, en la silla de las decisiones, porque generalmente cuando uno hace ese recorrido paso a paso y te sentás en un board que es prácticamente masculino por lo que estás contando, es como que siempre no nos sentamos en el lugar que merecemos y que nos corresponde, sino que nos quedamos un poquito a la espera de que nos den ese lugar. ¿Cómo venciste eso? Mira, yo separo y digo, en Natura somos muchas mujeres y se trabaja mucho para que el 50% seamos mujeres y más también, y tenemos desafíos porque hay todo un camino a seguir trabajando en función de eso, pero lo digo no solo interno, sino para el afuera. En esa movida de pandemia, no sé, yo me encontraba que fue nombrada gerenta general y se hacían reuniones con distintas empresas para ver qué estaban haciendo, qué no, y eran mis primeras veces de eso. Entonces yo es como que me testeaba hasta como gerente general, digo, bueno, estoy empezando en esto, ¿cómo hago? Y ahí sí me encontraba con un público mucho más masculino que femenino. Y pasé una vez, 2 veces y dije, no, pará, yo también lo que tengo para decir y tengo que fortalecerme. Y después me encontré con mucho apoyo interno. Y ahí yo decía, no, yo tengo que o sea, no sufriste la crítica de tus pares. No sufrí la crítica no sufriste celo de tus compañeros, ex compañeros que iban a ser tus empleados. De ninguna manera. Creo que fue como, mi nombramiento fue muy natural. Y además, por personalidad, y puede ser, yo ante situaciones difíciles creo que sale en mí más fortaleza. Tu garra. Esas garras, o esto que me decía mi ex gestor, ¿qué tenés vos? Y yo decía, yo tengo la experiencia, yo sé lo que la gente necesita. Entonces, yo puedo ser esa voz. Y la gente confía en mí, ¿cómo voy a defraudar eso? Entonces, tal vez mis propias inseguridades las tapaba y las vencía con esa dote de responsabilidad. Yo siempre digo que mi responsabilidad fue por encima de mis inseguridades, que las tengo, las tuve más en algún momento y la fui trabajando. Entonces, el paso como fue, me encontré con una empresa que me dio las oportunidades, sin lugar a dudas, pero también mucho trabajo mío, de querer, de desarrollarme. Muchas veces me preguntan, ¿te imaginaste alguna vez estar en la posición que estás hoy? Tal vez no me lo imaginé en un principio, pero sí cada vez que me iba como acercando, decía, ¿por qué no? Y eso me empoderaba. Hay una anécdota linda que mis equipos muchos lo saben. Todos, cuando yo les cuento, soy Vero Marcelo. Yo siempre antes de entrar a algún lugar decía, soy Vero Marcelo, vamos, vos podés. Soy Vero Marcelo, ¿no? Y me empoderaba con mi propio nombre, que para mí tiene un peso de la responsabilidad, ¿no? El nombre es sumamente importante. Entonces yo decía, lo vas a hacer bien. Sos Vero Marcelo, ¿no? De empoderarme. Y creo que eso me acompañó. Muchas veces tratar de tapar las inseguridades por la responsabilidad que me daba. ¿Y qué sintió Vero Marcelo en la primera venta con esas mujeres, esas colegas ahí, con madres de los chicos del colegio, en tu primera venta? ¿Qué sentiste? ¿Sufriste el peso de los mandatos a nivel familiar, diciendo como licenciada en turismo y ahora me voy a dedicar a la venta directa? Mirá, el peso de los mandatos lo sufrí un montón, y si en algo trabajo mucho, pero mucho, es en tratar de destrabarlos. ¿Y por qué? 2 mandatos fuertes. Yo, en mi casa, la educación por sobre todas las cosas, y yo lo sigo diciendo que fue súper importante, y a eso agradezco. Me refería, de licenciada, claro, digamos, a vendedora, es como un choque un poco fuerte. Agradezco un montón eso. Pero el que no conoce puede decir esto, ¿no? Che, tanto esfuerzo hiciste y hoy estás haciendo esto. Mira, todo lo que aprendí yo de todas esas mujeres, para mí fue así, una apertura mental enorme. Anécdotas que tengo, 100.000, que ayudaron a esa Vero profesional, por otro lado,
y que hoy agradezco enormemente porque me hicieron ser quien soy hoy, con ¿Te da muchas más vergüenza en ese herramientas. momento? Y ahí lo que te digo es, sí, esa primera sensación fue de casualidad vendí. ¿Qué estoy haciendo acá? Claro, no, mira, vendo porque es algo un ingreso adicional, extra. es un ingreso extra, porque realmente me resulta fácil, porque me gustan los productos. Te puedo decir todas las excusas que ponía para decir estoy haciendo algo que hoy me gusta y que fui dejando algo que me estaba generando un estrés que tal vez no era el que quería para ese momento. Siempre supe que iba a seguir desarrollándome profesionalmente, porque ahí el segundo mandato, mira, yo amo a mi mamá con locura, pero hay una frase que ella me dijo una vez que a mí me marcó mucho, como hacemos todas las mamás, digo, yo debo marcar mucho a mi hija y digo, no siempre en lo que quiero. Claro. Pero ella, cuando yo tuve a mi segunda hija, me dijo, ¿para qué quisiste tener hijos si querés seguir trabajando? Y a mí me dolió un montón, porque yo soy quien soy, feliz, siendo mamá y a la vez profesional, porque me encanta trabajar y desarrollarme y estudiar. Y una cosa no quita la otra, pudiste lograr el equilibrio. Y poder lograr el equilibrio, pero hace 20 y pico años atrás, eso era difícil. Era mucho más difícil, yo lo veía así. Entonces hubo dos como mandatos que tuve que romper o cultural. Y también esto de ser mamá y trabajar, y de, estudiaste, facultad, fuiste buena alumna, todo, y estás dejando todo por vender. Y en esa época emprender era como algo muy incierto, muy loco, muy osado, en plena crisis en el país también, era como ir a lo riesgoso. Sí, pero si eso lo puede hacer alguien que no estudió, tal vez, me decían. Eso me lo decían mucho. Y vos con todas las capacidades, pero ¿te acordás que vos fuiste abanderada? Todo eso vino. Y por otra vez es paradójico, porque vos venís de una familia de comerciantes. Sí. Yo vengo de una familia, o sea, mi familia materna vino de España como los inmigrantes que venían a hacer lo que sabían hacer y siempre fue comercio, ¿no? Mi papá renegaba mucho de eso, pero en mi casa siempre hubo algún negocio, se hacía. Teníamos kiosco, pollería, hemos tenido de todo. Y yo siempre digo, mi niñez con el kiosco era el timbre, ¿no? Y muchas veces hoy lo aplico esto, digo, y hay momentos de vacas más flacas que el timbre era 24/7, no importaba. Y otros momentos que se estaba mejor, que se ponían horarios, ¿no? Era que esa necesidad te empujaba hacia adelante a tener una técnica de venta muy asertiva. Sí, y también que fue formando mi personalidad, como cada cosa que nos pasa en la vida. Entonces yo soy muy de ir para adelante, de pensar esto, adaptarme. Bueno, el contexto me lleva por acá. ¿Cómo hago para doblegar ese contexto? ¿No? Pues yo digo, bueno, si el contexto es malo y yo no me puedo quedar sentada, no soy de quedarme llorando por el contexto. Y algo que me enseñó una revendedora fue una frase que la uso un montón, que es la queja aleja y las ideas se acercan, le agregué yo, ¿no? Y lo pienso siempre. Entonces, para mí hubo en mi historia, en familia, contextos mejores, contextos peores, pero siempre estaba esto de, está en nuestras manos hacer ese contexto diferente. A veces se tenía que trabajar más y el timbre del kiosco tenía que sonar, se dejaba abierto 24/7, y otras que estábamos mejor y bueno, atendemos de lunes a sábados, por ejemplo. Y hoy lo hago eso en mi vida, ¿no? Digo, bueno, hay momentos más difíciles, bueno, ¿qué podemos hacer diferente sin quejarnos? El contexto es lo que nos tocó, bueno, ¿cómo hacemos para seguir nuestras estrategias? O sea que la cultura del trabajo que mamaste desde chica en la pollería, en el almacén, en el kiosco y demás, fueron como los valores que a vos te impulsaron y que fueron marcando toda tu carrera. ¿Qué consejo le darías a aquellas personas que quieren emprender, que quieren reinventarse a determinada edad, teniendo en cuenta que el tema de la venta directa es como un recurso accesible para poder lograr Mira, la venta directa extra? Es el emprendimiento más seguro, ¿sí? Porque no hay una inversión inicial. O sea, la venta directa es el emprendimiento más seguro. Claro. Y me parece súper importante para todas las personas que se quieren desarrollar y empezar a emprender y tener un extra. Claro, ¿qué se necesita para tener ese extra? No viene del aire como nada. Hay que tener dedicación, hay que tener metodología y hay que tener ganas de superarse.
Entonces, para mí la perseverancia, la capacitación constante, el estar abierto a relacionarse, a tener, no digo paciencia, pero sí que las ventas son más no que sí, pero hay que seguir tocando puertas y seguir queriendo llevar los productos o los servicios, cual sea, ¿no? Y decir, si yo estoy convencida de lo que hago, ¿cómo no seguir adelante? Y más allá de la metodología, de la constancia, de la perseverancia y de la pasión, ¿qué talento hace falta para ser un buen vendedor o una buena vendedora? Para mí la comunicación es muy importante, pero creo que tiene que ver más con lo actitudinal. Con lo actitudinal sobre todas las cosas. Y ahí también cuento, y que les puede pasar muchas veces. A mí me pasaba muchas veces con, bueno, quiero llegar, quiero vender, y tal vez en esa vergüenza que vos bien leíste, vergüenza o inseguridad. Yo a veces hacía un llamado telefónico y decía, que no me atienda. Internamente yo decía que no me atienda. Claro, porque tenía que explicar. O porque tenía miedo al éxito. O porque tenía temores, no lo sé. Y después cuando me atendían, sacaban lo mejor de mí. Y terminaba y decía, wow, ¿no? Entonces, yo hoy lo relaciono con ir a hacer gimnasia. En la previa digo, ay, que no venga el profesor, que no venga, porque me voy a cansar. Pero después cuando pienso la satisfacción que me va a dar después de esa hora de hacer gimnasia, de sentirme bien, de sentirme energizada, digo, vamos a levantarse y a ir a gimnasia. De la misma manera digo, esos nubarrones vienen, no me va a comprar, no voy a saber si me pregunta algo, tendré el mejor o sea, todo eso viene, anímate porque la satisfacción mayor es lo que viene después. Y vuelvo a decir, tengo miles de anécdotas y de cosas que aprendí de otras revendedoras. Me acuerdo una vez que yo estaba esperando, yo era supervisora de ventas y esperaba una revendedora en la estación San Isidro, sentada en una confitería, y veo bajar del tren a la persona que yo estaba esperando, y venía con 2 bolsos, pero caminando perfecto. Y cuando llega a encontrarse conmigo, deja los bolsos y me dice, no sabes lo que pesaban. Yo le digo, ay, venías tan derechita, tan divina. Y me dijo, ¿y cómo querés que venda? Yo vendo con una sonrisa, vendo como, porque no vendo solo productos, sino lo que vendo es la sensación que va a sentir la otra persona. Si yo estoy así y pido hasta por favor que me compren, no me van a comprar con el mismo espíritu. Y para mí eso fue clave. No es que disimule estar bien, pero hago el esfuerzo y después me siento bien. La actitud lo es todo. La actitud lo es todo. Te quiero preguntar por el tema del skincare en el nicho o en el sector infanto-juvenil. Cada día que pasa veo más chicos en TikTok de menor edad que se dedican al cuidado, a la belleza, a la rutina del skincare. ¿Cómo lo ves eso? Teniendo en cuenta que vos sos una referente en la industria de la cosmética. Sí, para mí hay tiempos para todo. Si yo tengo que decir para mí, a los bebés hay que darles lo que necesitan los bebés, y el mejor son los dermatólogos y quienes tienen que explicar qué necesita y cero, yo digo, colonia mamá y bebé, shampoo mamá y bebé y demás, sé muy bien qué contenidos tienen y por qué los usaría. Ahora, cuando hablamos de skincare, tiempo para todo, si yo tengo que recomendar las chicas más chiquitas, adolescentes, es protección solar. Punto. ¿Cuál sería la edad ideal para comenzar con una rutina de skincare? Para mí, más de 20 años seguro. Más de 20 años seguro. Porque cada uno tiene que tener lo que su piel necesita y la edad que lo necesite. Cada vez más las marcas cosméticas estamos diferenciando por edad, porque la piel va necesitando distintas cosas. Entonces, para mí es sí tener en cuenta eso. Obviamente que después hay temas específicos en la adolescencia, seguramente el acné y demás, y qué mejor que también yo la limpieza siempre voy a decir que es bueno, pero nada en exceso. ¿Y qué sentís cuando ves, por ejemplo, una cápsula en TikTok o un posteo de una nenita, de un nenito haciéndose una rutina de skincare como mamá y también como referente de la industria? ¿Qué sentís? ¿Qué te pasa por la cabeza? Como mamá siempre trato de verlo para saber estar atenta. Los míos ya están grandes, pero me parece que es un punto de atención y para mí no hay que quemar etapas. Entonces, sí, cuando lo veo digo, wow.
no nos estaremos acelerando demasiado y trato de fomentar una vida mucho más natural que lo que tal vez vemos ahí. Y si bien yo estoy en las redes, me encanta y demás, creo que no la vida no tiene que pasar por las redes, sino que tenemos que tener un contacto más natural con la vida. Y entonces lo que me da es una sensación de decir, bueno, me gustaría que estén menos en las redes los chicos chiquitos. Y en la industria realmente hacemos con tanto cuidado los productos y le damos tanta importancia a la composición de los productos y a los ingredientes que utilizamos, que me gustaría más que se tome como una rutina de cuidado personal. De cuidado personal y de conciencia. Para mí, si yo algo me gustaría decir es que todos seamos conscientes de lo que consumimos en todo aspecto. Entonces ahí yo lo que digo es, lean las etiquetas, lean lo que tiene y ver si es adecuado para uno. Como te dije al principio, yo creo en tener clientes, no en ventas. Entonces, si alguien viene, por ejemplo, y tiene rosácea, no le voy a decir, consumí algo de natura. No, anda a un dermatólogo que te explique qué es, qué te conviene. Y si querés le llevas la crema a ver si la podés usar, ¿no? Pero tener esa conciencia me parece súper importante. ¿Cuántos años tenés, Vero? 52. ¿Y te sentís representada en el mundo de la cosmética? Hablando un poco de lo que es los silver, el edadismo, esos patrones tan determinados de belleza y tan tiranos. Sí. ¿Te sentís representada? ¿Sabes que no me lo pongo a pensar si me siento representada? Sí. Digo, como hoy, mujer, más allá, estás en un puesto de decisión y podés contribuir a romper esos mandatos de alguna manera. Justamente para mí hoy es ¿qué puedo hacer yo desde el lugar que estoy para romper esa cosa de la persona que tiene más edad de X ya está fuera del mercado, ya está descartada? Hablamos de menopausia como algo malo en la vida y digo, paremos un poquitito. Tenemos una vida plena en cada etapa de la vida, no adelantemos etapas. Y hoy yo, con 52 años, que me da mucho orgullo decirlo, tengo 52 años, en enero voy a cumplir 53, tengo 2 hijos grandes y estoy plena y más plena que nunca, tengo muchísima energía. Y si tengo que dar, no sé si consejos, pero si le hablara a Verónica de 30 años, le diría: usa bikini, no te preocupes tanto si tenés un poquito de celulitis o no. Ocupate de la salud, de estar bien, tener hábitos saludables, porque eso es lo que te va a hacer vivir con mayor plenitud y ganar en seguridad. La imagen nos tiene que proyectar en lo que somos, ¿sí? Entonces, ganar en seguridad. Yo trabajaría mucho en eso. Yo veo a Verónica a los 30 años y me pongo a veces a pensar, qué tonta que era. No usaba bikini. ¿Por qué? Y capaz me moría de calor en verano usando un traje de baño enterizo y que me cubría todo, porque se me veía. Yo y digo, no. No estás tan pendiente de la mirada ajena. Exactamente. Sino sentirse más como lo que nos hace bien a cada uno. Y vivir con un manifiesto de pro-age y no anti-age. Totalmente. Y valorizar la experiencia. Creo que yo cada vez más escucho a las personas más grandes que yo. Cada vez más. Porque me traen un montón de aprendizajes que yo digo, no podemos perder esta experiencia. Y no es quedarme en el pasado ni nada por el estilo. Todo lo contrario. Creo, nosotros hablamos mucho de diversidad y no es solo diversidad de género, diversidad de un montón de cosas y de edad también. Que no hay mesa más rica que tener una persona con muchísima experiencia y chicos que ingresan y que tienen ideas y que en conjunto salen lo mejor. ¿Qué te hace única, Vero? Wow. Creo que ser yo misma, ¿no? Ser Vero Marcelo en todos sus aspectos, en todos los roles y la búsqueda constante de la integridad. ¿Te costó negociar tu plata? ¿Sabés que es un pending que siempre tengo, que digo, siempre acepté? Y que a veces escucho, tal negociando, y me pasa hoy a mí, que quienes más vienen a cuestionarme el salario son los hombres. Y entonces ahí digo, yo tendría que
pedir un poco más, ¿cómo estoy? Me hago esas preguntas. Nunca lo hice en esta fase de mi vida, y en la primera etapa de mi vida laboral siempre tuve la inseguridad de hacerlo. Por eso trabajo mucho y lo digo, hoy Argentina tiene una brecha del 27,5% entre lo que gana la mujer y lo que gana el hombre. Nosotros en Natura hacemos una revisión todos los años de ver que eso no exista, y hace unos años teníamos algo muy ínfimo y lo ajustamos, pero yo creo que tenemos que seguir trabajando y trabajo para eso, en que cada mujer esté donde quiera estar, sea lo que quiera hacer, y pelee por lo que crea que es necesario pelear, pero que tenga esa seguridad de hacerlo. Te hago la pregunta con Mafi. ¿Considerás que las mujeres necesitan más educación financiera? Falta animarnos a tener educación financiera. Creo que estamos trabajando desde distintos ámbitos en hacerlo, pero sí porque el ambiente financiero siempre parecía, incluso en las casas, que lo manejaba más el hombre, y en eso tenemos que desarrollarnos, porque creo que viene de algo cultural nuestro. ¿Y vos lo estás rompiendo? O sea, ¿te falta un poquito todavía? Día ¿O ya lo tenés más o menos día a piloteado? día lo intento romper. Incluso hago cursos hoy y atiendo cursos de educación financiera, porque fue algo que dejé por mucho tiempo. Y hablo de las finanzas personales, porque uno más lo hace como finanzas corporativas que en las finanzas personales, que tal vez se queda ahí como, bueno, es esto lo que hay. Y hay tantos instrumentos, tantos recursos, que está buenísimo conocerlos. Comafi lo está haciendo, lo está propiciando, y este es un espacio para eso también, ¿no? Entonces yo incentivaría que cada vez más mujeres estudien más, se animen más, porque hoy cada vez más mujeres también son sostén de familia, o tienen el ingreso similar y manejan la economía de la casa. O maneja la economía de la casa. Entonces, ¿cómo pensar que me tengo que conformar con lo que tengo si hoy lo puedo hacer cada vez más importante? Y entonces en eso trabajo mucho. Yo siempre siento que me va a faltar, porque tengo que aprender cosas que hago que mi hija aprenda ahora. ¿Sí? Que aprenda a ser dueña de su propio dinero. Totalmente. Y creo, una vez cuando habla de dinero parece muy frío, parece muy... Sí, es como un tema tabú. Material, como un tema tabú. Ay, no, a mí no me importa el dinero. Y yo ahí digo, el dinero da autonomía. El dinero, la profesión, el trabajo, te da independencia. Entonces, yo, que para mí uno de mis valores es la libertad por sobre todas las cosas, digo, es una herramienta más para tener esa independencia, esa autonomía, ese poder tomar decisiones con libertad. Así que, ¿por qué no? Libertad de elegir, libertad de decidir. Exactamente. Pero un placer, realmente un placer esta charla. Muchísimas gracias. Estoy segura que vas a ser de mucha inspiración a mucha gente. No, muchas gracias a vos, a Comafi por este espacio, a Infobae por permitirnos estar acá. Muchas gracias.